Listos. Permitido. Ya listo. Estoy bien. Ok. Vayamos a las escrituras entonces, hermanos. Y vamos a leer juntos en Mateo capítulo 6. Un pasaje sumamente conocido. Y yo incluso traje algunas cosas con las que quiero iniciar esta mañana. Muy bien. Amén. Capítulo 6. Amén. Y vamos a leer del verso número 5 hasta el verso número 15. Y vamos a ver aquí hoy algunos principios. Y déjeme decirle que este mensaje lo vamos a convertir en unos dos, en otro de la serie. Me hubiera gustado seguir compartiendo acerca de la verdad y el error. Y aunque voy a empezar así, este no es el tema, pero voy a empezar de esta manera recordando el mensaje de hace 8 días para que podamos tener un pequeño recuerdo de algo que tiene que ver con la verdad y el error. Por ejemplo, yo voy a decir algo y ustedes dicen lo contrario. ¿De acuerdo? Yo digo algo y ustedes dicen también algo, pero en base a lo que voy a decir, si es verdad o si es un error. Yo voy a decir el error y ustedes van a decir la verdad. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Los médicos a veces dan un dictamen acerca de la enfermedad y entonces hacen pensar muchas veces a las personas que su problema es irremediable. Qué bueno por los médicos que dicen la verdad, ¿cierto? Sí. Pero ¿el médico tiene toda la verdad? No. Ok, entonces ¿cuál sería la verdad desde la perspectiva salud? El médico dice, usted tiene pocos días de vida. ¿Qué dice Dios? Para Dios no hay nada imposible. Que para Dios no hay nada imposible. Pero hablando de la salud, Que Jesús murió, que por sus llagas fuimos sanados. esa es la verdad. Pero por sus llagas. La verdad es que por su llaga nosotros fuimos sanados. Estar enfermo, llamar a los ancianos para que oren. Esa es otra verdad del principio, ¿verdad? De que si alguno está entre vosotros enfermo, llame a los ancianos para que orando por él, el Señor le sane. Ungiéndole con aceite, el Señor le sanará. Y si hubiere pecado, aún sus pecados le serán perdonados. Eso significa que algunas veces hay enfermedades, según parece el texto. Parece que el texto nos da la idea de que parece que algunas veces hay ciertas enfermedades que son por causa del pecado. Y que hasta que se llega a orar o se confronta al enfermo para que reflexione, ¿no será que su problema de salud es por algo que usted tiene pendiente con el Señor? Y entonces muchas veces llegamos, oramos, y antes de orar y de imponer manos y de ungir, preguntamos eso. Yo he tenido la experiencia de orar por personas que no sanaban para nada. Una hermana que visitó a muchos pediatras por asuntos de un problema de salud de su hija, y hasta que leyó y se recordó que habíamos enseñado acerca de Santiago, del principio de llamar, ella me llamó. ¿Ustedes han oído esa frase de es mejor invitado que colado? O metiche, ¿ves? ¿Verdad? Habían fiestas, ¿se recuerdan ustedes? Fiestas seculares, fiestas no cristianas, en donde incluso había hasta había una melodía, ¿verdad? Y que terminaba dentro de la melodía, la gente terminaba cantando, haciendo hasta cola, y saquen el pañuelo, y se decían un montón de frases, y dentro de las frases decía que saquen al colado, y había que sacar a los colados. Entonces se identificaban en las fiestas a los colados.
verdad versus mentira. La verdad es que Dios nos quiere bendecir. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el error? La maldición. El error es de que mucha gente cree en la maldición o sigue caminando en la maldición. Por ejemplo, en cuanto a la bendición, dice la Escritura que Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos en el Señor. Y no siempre todo lo que tiene que ver con riqueza en la Biblia tiene que ver siempre con los aspectos materiales, financieros o de adquisición de cosas o bienes. Porque de seguro muchos de nosotros, si hiciéramos una limpia en nuestra casa, tenemos un montón de cosas que ahora ya no sirven. La pregunta es, ¿cómo llegaron ahí? Llegaron porque pensábamos que nos eran o nos fueron útiles, pero de repente ahora ya no lo son. Y aquello que nos hizo correr o ahorrar por comprarlo, ahora nos damos cuenta que es inútil, no sirve y ahora hay que tirar. ¿Se han dado ustedes cuenta de las personas que en las esquinas abren las bolsas de la basura? Los famosos personas, ¿qué se llaman ellos? Recicladores. Aunque realmente eso está mal. Realmente ese es un mal reflejo de ese es un reflejo de nuestra sociedad. Que la gente abra bolsas de basura para encontrar algo que sea reutilizable, eso habla mal de una sociedad. Y qué bueno porque se pueda reutilizar y hacer cosas buenas. Sin embargo, a mí me causa cierto dolor y tristeza ver gente que incluso encuentra comida y se la come. ¿Se recuerdan de aquella familia que encontraron botes de comida y pensaron que estaban buenos en la capital, en el basurero de la ciudad capital, que son toneladas diarias de basura? Abrieron las latas y ella, mamá, con hijos pequeños, una mujer abandonada de seguro, porque por el picaflor se quedó vivo. Y se comieron, abrieron las latas, comieron lo que allí habían encontrado supuestamente. Esto está bueno, porque está cerrado, está sellado, pero murieron intoxicados, mamá y todos los hijos. Entonces, eso es una tristeza para nuestra sociedad, ¿sí o no, hermanos? Y hay asuntos en nuestra vida que solo van a cambiar desde la perspectiva bíblica. Y por eso vamos a ver hoy 3 principios. Hay muchos más. El tema de esta mañana, por lo que yo anuncié, y si no les llegó el anuncio a todos, está al alcance de ustedes. Pero veamos lo que dice la Escritura, que es un pasaje sumamente conocido y del cual vamos a tomar algunas porciones para meditar en ello. Leamos juntos, capítulo 6, verso 5. Ustedes lo leen con su vista y yo lo leo en voz alta. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Subraye ese versículo 6 en alguna de sus partes. Sigue diciendo el verso 7, y orando, no uses vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que orar por su palabrería, que al orar por su palabrería serían oídos. No os hagáis pues de esta manera, pues semejantes a ellos podrían llegar a ser ustedes. Pero, o porque, dice otra versión, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que pidamos. ¿Por qué pues oraréis? Porque, el texto como es que dice, vosotros pues oraréis así:
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hoy nuestra hermana que inició esta reunión usaba esta porción literalmente. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Verdad? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdona nuestras ofensas. ¿Qué más dice? Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación. Pareciera que esta expresión, y no nos metas, da la idea de algo, ¿verdad? Pero vamos a verlo. Y no nos dejes, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder. Oh, tremendo. Subraye el poder. Si tiene un lapicero ahí o resaltador en su teléfono, subraye el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Leamos el 14 y 15 porque es parte de esa oración. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿A cuánto les gusta que les hagan bien? ¿Cuántos de ustedes han hecho el bien? A todos nos gusta hacer el bien. Y ese es el contexto del capítulo 6. El contexto del capítulo 6 es: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Fíjense. Y entonces luego el Señor nos mete a la oración. Cuando oremos, hagámoslo de forma individual y a solas. Entonces ahí vamos a decir, voy a partir de esta primera idea, es que hay varias formas de orar o tipos o reuniones de oración. En los anuncios escuchamos que hay varias reuniones en las que se está activando en hacer la obra del Señor para edificar y para crecer y para pertenecer. Por ejemplo, tenemos estudio bíblico, que es para conocer y crecer. Pero también tenemos reuniones de ayuno, oración, reuniones donde las mujeres también se juntan para orar y para interceder por cada uno de nosotros. Yo he sido beneficiado con la oración de ustedes, hermanas, porque sé que también han orado por mí. Y entonces, eso es una bendición, el que oremos unos por otros. ¿Dónde está el primer aspecto que quiero compartir acerca de la oración? El primer aspecto es que, como el contexto es que nos guardemos de hacer nuestra propia justicia para evitar que los hombres nos vean y nosotros también seamos vistos de los hombres, porque al hombre particularmente y a la mujer, cuando digo hombre incluyamos mujer de una vez, al hombre le gusta ser visto. ¿Sí? Hay gente que tiene verba, lengua, casaca. Otros tienen verborrea también, ¿verdad? Y entonces el texto está diciendo que el Señor nos lleva a que, aunque hagamos el bien, no lo hagamos para ser visto de los hombres, sino que hagamos el bien para agradar a Dios. Ese es el primer principio de esta porción. El principio es: todo lo que hagamos, hagámoslo para honrar al Señor. La oración. Buscando en mi Biblia, cuántas veces en mi concordancia aparece la palabra oración, muy corto. La semana pasada les dije, pero si buscamos en una concordancia completa, aparece muchas veces. Y para ahorrarnos comprar una concordancia exhaustiva, así se llama, nos metemos a San Google. Y entonces en el internet encontramos que la palabra oración tiene variantes.
porque usted la va a encontrar como oración, orador y orar. Y solo la palabra orar, según el internet, sale 139 veces. Así que es importante orar, ¿verdad? Amén, hermano. Amén. Ok, solo quiero decir algo. Como no tenemos un culto de oración superpoblado, entonces vamos a tomar estos 2 domingos para enseñar acerca de la importancia de la oración, porque en ella encontramos principios de vida. Todos sabemos que es bueno orar, ¿sí? Bueno, entonces lo primero que vamos a ver aquí es: mas tú cuando ores, entra tú en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre. Primer principio: la oración es un asunto insustituible entre Dios y el hombre, entre el hombre y Dios. Esto es insustituible. La oración no tiene sustitutos. ¿Había usted oído algo acerca de esto? La oración no tiene sustitutos, hermano. Pero algunos pilas, chispudos, a veces le encuentran sustituto a las cosas. Pongamos un ejemplo. Hay aspectos de la vida que sí tienen sustituto. Recién acabo de llamar a un amado hermano al que me cuentan que está con quebrantos de salud, pero no sabía qué tan grave era el asunto, y cuando yo le escribí para empezar a crear un contacto nuevamente, le escribí porque no sabía cómo estaba y dónde estaba. A los minutos me llama y platicando por teléfono, él me cuenta que está mucho mejor. Y le digo: ¿y dónde estás? Y me dice: bueno, estuve hospitalizado, me operaron porque me hicieron un trasplante de riñón. ¡Wow! O sea que a mí me habían contado que estabas malo, pero no tanto. Sí, me operaron y me hicieron una intervención quirúrgica de trasplante de riñón. Todos están atentos para saber quién es, ¿verdad? Por la ética no lo voy a mencionar, pero me llamó la atención y me quedé con la idea: ¿y quién le donó? Pero tampoco pregunté. Hay cosas en las que yo no soy muy preguntón. A veces cuando algunas personas me cuentan algo, resulta que a veces ya lo sé, porque por falta de transparencia de algunos, otros que les encanta no el principio de transparencia, sino el de chisme, ya vinieron a contarme algo. Entonces yo escuché, y si alguien viene después a contarme algo que yo ya sabía de él, incluso también le diré que no lo sabía. Simplemente es un asunto de ética, que a veces nosotros los pastores también metemos la pata en decir cosas desde la plataforma, desde acá, para decir cosas pensando que pueden edificar. Muchas veces se edifican, otras veces metemos la pata. Así que la oración es, primer principio, insustituible. Qué difícil, ¿verdad? No tiene sustituto. Amén. La oración es insustituible. Pero el ser humano tiene cosas que sí tienen sustituto. Un riñón, por ejemplo. Este hermano encontró a alguien que le donó el riñón. Hubo un sustituto, hubo un donante. En la oración, hermanos, no hay sustitutos ni donantes. La oración es un asunto de usted y Dios. Y miren, es interesante que si yo pensara en este tema para que lo escuche fulano tal, a veces no están. Así que el asunto es: tome usted este mensaje para usted y practique el principio. Señor, fíjese pues, aún Jesús parece que quiso encontrar un sustituto a una situación personal. Señor, he acabado la obra, he hecho aquello para lo cual tú me enviaste, pero si te es posible pasar esta copa de mí, pasa.
que yo no vaya a la cruz del Calvario. Si hay un sustituto mejor que ir a la cruz del Calvario para que toda la raza humana encuentre en mí, en Cristo, en el Hijo de Dios, salvación y redención y justificación y perdón de pecados, hazlo. Pero no se haga mi voluntad, sino tú. Por esas razones que Jesús nos enseña, es que Él nos dio el ejemplo que cuando oraba también tuvo la inquietud, y esto no lo hizo siempre. Recuerdan que Carlos Velázquez, nuestro hermano Carlos Velázquez, nos enseñó la última vez que estuvo acá, que es la única vez en la que Jesús se puso al tú con Dios. Siempre Jesús le obedeció y nunca le objetó nada. ¿Se recuerdan de eso? Amén. Es hasta acá en donde Él terminó su obra, la obra a la que el Padre lo envió, que le dijo, porque Jesús sabe a dónde va. Él sabe lo que dice la Escritura: maldito el que es colgado en un madero. Y el que iba a ser colgado en un madero, por causa de que iba a ser maldición entre la sociedad, tenía que ser crucificado fuera de la ciudad. Así que el que iba a ser crucificado o iba a ser puesto a muerte de madero, como dice la Escritura, tenía que ser sacado de la ciudad. Eso está en Deuteronomio, por si no lo sabían. Deuteronomio dice: maldito el que es colgado en un madero. Por tanto, ha de ser crucificado fuera de la ciudad. Él sabía. Y por tanto ahora Él le dice al Señor, le dice al Padre: pero si te es posible que yo pase esta pena de otra manera, sustituye. Y el Padre no le contestó. Bueno, vamos a ver aquí, mijo, ¿qué otra alternativa encontramos? Y es interesante, hermanos, que uno piensa que las oraciones, nuestras oraciones siempre deben de ser contestadas así. Principio: son insustituibles. Principio: la oración es Insustituible. no la sustituye, a la oración no la sustituye nuestra elocuencia. Usted podría ser el menos elocuente y orar efectivamente delante de Dios. Amén. Por eso es que aquí el Señor dice: no penséis que por vuestra palabrería Dios va a oíros. No es por nuestra palabrería. Por eso dije aquí que la casaca y hay gente que linda ora muy lindo. De hecho, yo he oído gente que ora así de impresionante, pero no por impresionar a nadie, sino que es impresionante su comunión que tiene con Dios. He estado con gente orando de forma personal y a veces uno se da cuenta: a mí me falta orar. A la par de ella, a la par de él, a la par de este siervo, y a mí me falta orar. Tenemos cuenta que nosotros somos muy repetitivos para orar. Y hay una razón: tenemos poco conocimiento de las Escrituras. Y al tener muy poco conocimiento de las Escrituras, tenemos muy poco de dónde agarrarnos. Entonces nos agarramos de nuestra sabiduría, de nuestra prudencia, de nuestros antojos y deseos, y somos más volutivos, o sea, más de buscar nuestra voluntad que la voluntad de Dios. Y cuando digo esto, meditemos cómo es nuestra oración. Cuando ores, no seas como los hipócritas. Está fuerte, ¿verdad? Fuerte, ¿no? Porque ellos piensan, o aman, en este caso dice, porque ellos aman. ¿Qué dice? ¿Qué aman? ¿Qué aman? Orar. Alguien puede decir: bueno, según el texto, si lo tomamos en orden, este debería de ser el primer principio. ¿Cuál? Amar, orar. Pero resulta que aquí el ejemplo de quien está diciendo que aman orar es de los hipócritas, de los fariseos,
dígase en nuestro contexto, de los religiosos, de los evangélicos. Entonces no sé quiénes me estén viendo, si católicos, bautistas, aún brujos, no sé, pero el asunto es, eso no sustituye nuestra oración delante de Dios, es insustituible. Un brazo, entonces, en un accidente, una persona en un accidente puede perder un brazo, puede perder una pierna, puede perder un ojo y puede ser sustituido por un brazo del mecánico o de esos ya de tecnología de alta, ¿verdad? O viene el brazo traído de Japón, ¿verdad? No de Taiwán, sino de Japón, porque Japón es original. O la pierna biónica viene de Alemania porque la hizo BMW. Entonces, su pierna puede tener un sustituto de una pierna mecánica, un brazo, un ojo, ¿sí? Un riñón, dijimos. El caso reciente que yo vi. O no vi, que supe. Pero mi oración no sustituye la oración de Mario. Por eso es que Mario debe de orar como si solo él pudiera orar. Segundo principio. Primer principio, insustituible. Segundo principio, ore como si solo usted pudiera orar. Porque es insustituible. Ustedes han escuchado eso, ¿verdad? Hermano, ore por mí porque Dios a usted sí lo oye. Porque usted tiene unos tremendos dones. Ahora, ¿por qué los tiene? Porque tiene una relación con el Padre. Amén, hermanos. Amén. Hay gente que dice, pero qué tremendo los dones que este hermano tiene. Y por el otro lado, los dones nunca hablan de madurez. Eso lo vamos a mencionar en otra oportunidad. No vamos a hablar de dones. Pero hablando de la oración, es insustituible. Y primer principio. Segundo principio, en la oración nosotros debemos de tener una relación con el Padre tan íntima, tan especial, que debemos de llegar a pensar que solo yo puedo orar con Dios. Ore como si solo usted pudiera orar. Hace unos días contábamos a un hermano, tuve la experiencia, y esta sí la puedo contar así con toda la de ley, de subir al volcán a orar y ayunar 10 días. La idea era bajar después de 10 días con el rostro transfigurado, con un velo en mi frente, porque la gloria de Dios cayó sobre mí. No era esa idea, era buscar en el Señor y que Él me hablara. Al tercer día el Señor habló muy claramente a mi mente. No puedo decir que lo oí, habló a mi mente, habló a mi corazón y me dijo, baja ya. En tu casa hay lamento. Al bajar en mi casa no había lamento de nada. Aunque estaban preocupados de que yo me había ido solo. Porque incluso invité a varios amigos que se fueron a orar conmigo no a la montaña, al volcán. Y si ustedes han subido volcanes, a ver, pregunto, ¿quiénes aquí no han subido el volcán que tenemos acá? ¿Quiénes no? ¿Ok? ¿Quiénes ya han subido? Ok, mitad casi, ¿va? Para algunos que están todavía, que no recuerdan si subieron el volcán, el pico, o fue el baúl o el cerro quemado, ¿no? Estuve buscando amigos que me dijeran, ¿te acompaño? En reuniones con pastores les conté, hermanos, tengo este sentir, Dios me ha estado impulsando a subir al volcán 10 días. Y algunos de ellos me dijeron que Dios lo ayude, hermano, que Dios lo bendiga. Siempre cuidado en el camino. Ahí me saluda el tecolote, ahí me saluda el gato montés, ¿verdad? Tenga cuidado con los brujos que hay ahí también en el monte, en el cerro, ¿ya? Esos fueron los mejores deseos de ellos y nadie se fue conmigo. El último amigo que encontré, no cristiano, que me presta su carpa para yo subir,
porque busqué carpas y nada, de repente me encuentro a alguien y le digo, oh, mira, no sabes quién tiene una carpa. Yo, bien. ¿Para qué la querés? Es que voy a subir al volcán. ¿Y qué vas a ir a hacer? Voy a ir a orar. ¿Y por qué no me dijiste antes? No era cristiano. Y sí tenía la disposición de ir conmigo al volcán. Dese cuenta, hermanos, que en el mundo cristiano evangélico, para ubicarnos, los cultos menos de asistencia, más pobre, son los cultos que le llaman en la región, al menos en la región del altiplano de nuestro país, las reuniones de oración son las más abandonadas de todas. La segunda, las de oración y ayuno. Si orar le cuesta a la gente, orar y ayunar más todavía. Entonces, hoy decidí compartir esto, porque ¿cómo vamos a aprender a diferenciar entre la verdad y el error? Si no somos personas que estamos orando en el Señor. Ahora, por el otro lado, orar no significa que usted se meta 5, 10, 15, 20 horas a orar y que descuide la lectura. Cuando usted ore, lea primero. Tome una porción de la Escritura, medítela, trate de ponerla en práctica. Pregúntese, ¿este texto me habla a mí? ¿De algo que tengo que corregir? ¿De algo que tengo que cambiar, que es casi lo mismo? ¿De algo que tengo que poner en práctica? ¿Esto me habla a mí para que yo lo comparta con alguien? ¿O es totalmente para mí? Este texto me pide que yo revise mi caminar delante de Dios, o es un texto que me habla de pecado y que Dios sabe por qué me lo encontré. Porque usted no podría estar en pecado, o más bien, usted podría estar en pecado y leer la Biblia y leer lo que nuestro hermano César nos decía al inicio: el que no confiesa su pecado no prospera. Aunque no dice el texto así, sino que dice: el que oculta su pecado no prospera, mas el que lo confiesa prosperará y hallará misericordia. Entonces, hay gente que quiere la misericordia de Dios, pero no confiesa el pecado. Y algunos, ¿por qué no confiesan el pecado? Porque quieren seguir viviendo en el pecado. Pero si quieren que Dios les conteste, si quieren tener comunión con Él, si quieren los dones de los hermanos. Entonces, número 1, primer principio en la oración: es insustituible. No tiene sustituto ni por su manera de hablar delante de Dios, no tiene sustituto a través de su inteligencia. Y aquí no estoy diciendo que tenemos que ser tontos para que Dios nos escuche, pero Dios no utilizará nuestra palabrería, nuestra inteligencia, no utilizará, hermanos, nuestra influencia o nuestro poder. A Dios eso no lo impacta. Número 2, ore como si solo usted pudiera hacerlo. Voy a compartir corto hoy. ¿Saben por qué? Porque vamos a orar. Vamos a tomarnos un tiempo para orar. Y lo vamos a hacer primero solos. ¿De acuerdo? Y por favor, amados hermanos, si usted no ha orado en toda la semana, aproveche este día, que incluso es el primer día de la semana, para que esta semana nos vaya bien. Amén. Y aún así puede ser tentado, y aún así podría pecar. No debería, pero la Escritura establece que la oración es para que no caigamos en tentación. Orar y velar para que no entréis en tentación. ¿Por qué se cae en tentación? Porque la tentación puede venir sola, pero a veces la tentación puede buscarse. A la tentación también muchos la pueden buscar. ¿Me doy a entender con eso? Es muy distinto cuando usted es tentado porque no lo busca. Pero aquellos que son tentados y seducidos por su propia concupiscencia, tienen que resolver eso con oración.
Y tienen que decirle: Señor, te pido que me ayudes en esta tentación. Todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús, dice la Biblia, que Él nos lo dará. Todo lo que pidieres, orando. Todo lo que pidieres orando al Padre en mi nombre, dijo Jesús, es mi Padre, el Señor, Dios poderoso, nos lo dará. O sea que me podría dar aún para mis tentaciones y para mi pecado. No, Dios no lo da, no se lo da. Pero si insiste, pueda que Él se lo permita, pero eso no significa que Dios se lo dio, sino más bien que cada uno lo está buscando de acuerdo a su concupiscencia, de acuerdo a sus deseos. Repitamos: es insustituible. Orar como si nadie. Segundo principio de la oración: ore como si solo usted pudiera orar. No busque que nadie ore por usted. Con usted bueno, ese es otro caso. La oración puestos de acuerdo. Porque la Biblia también habla de la oración puestos de acuerdo. ¿Ven? Yo recuerdo que la primera vez que yo practiqué el puestos de acuerdo, mi pastor me dijo: ok, estoy de acuerdo con vos. Y me hizo así como hacemos: ¿de acuerdo? Sí, pero oremos. Estoy de acuerdo. La oración puesta de acuerdo. Pero es que oremos y pongamos de acuerdo. Pero estoy de acuerdo, Dios. Va, pues. No quedé muy convencido, pero entendí el principio. ¿Ya? El principio, si usted me dice: hermano, usted podría ponerse de acuerdo conmigo en orar por mi familia, con mucho gusto. Estoy de acuerdo. Pero si usted me dijera: hermano, usted podría estar de acuerdo conmigo para orar para que mi marido se muera, ya no lo aguanto, ya no lo soporto, mi mujer es una intratable y es de a 40, así que hagamos las de José, 40 y 20, ¿verdad? Le voy a dar una de 40 para que Dios me devuelva 2 de a 20. Dios no va a darnos ese tipo de oraciones. Porque ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Y si pez, una serpiente. Si vosotros, que siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más os dará el Padre si le pidieres? Y ahí viene la diferencia. ¿Pidieres qué? Y entonces el texto está refiriéndose a pedir por el Espíritu Santo. Si pidieres el Espíritu Santo, Dios nos lo dará. Fíjense que entonces que aquí viene el tercer principio. Y aunque no está en este pasaje, lo tomo de eso que mencioné. El tercer principio es: pidamos todo lo que queramos al Padre, pero que tenga, hermanos, el sello del Espíritu Santo. Porque entonces no estaremos pidiendo en base a nuestros deseos, sino estaremos pidiendo para que Dios el Padre, a través del Espíritu Santo, nos dé aquello que necesitamos. Porque como dice Pablo a los corintios, y vaya si no, los corintios necesitaban oír esto. ¿Por qué digo esto? Y vaya si no necesitaban. Bueno, porque Corintios nos representa hoy en día. Uno diría: Corintios era una iglesia terrible. La iglesia de hoy está terrible, está como la de Corinto. ¿Y qué le dijo Pablo a los de Corintios? ¿Qué pediréis como conviene? No sabemos. Pero dice que pidamos a Dios por el Espíritu Santo. Y que quien pide por nosotros, según Pablo a los Corintios, pide con gemidos indecibles. Así que pidamos en el Espíritu. Pidamos a Dios por el Espíritu Santo. Padre, ya entendí que esto de orar no tiene sustituto. Ya entendí que esto de orar es solo tú y yo. Pero ya entendí que orar, en primer lugar, tiene que ver con dame lo que tiene poder. Tercer principio. ¿Cuál es el tercer principio?
La oración es el más grande poder que el hombre puede alcanzar. La oración es el principio de más grande poder que nosotros podemos tener. Es el más grande principio de poder y fuerza. ¿Cuántos creen eso? Y antes que se me olvide, ya que me trajeron aquí agüita, agaché la cabeza. Solo encontré estos libros. Tengo más, pero como tengo muchos y la verdad que también se me han acumulado ya. Yo tengo una librera así. Esto es sin vanagloria. Tengo una librera en donde tengo los libros acomodados. Pero como la librera ya en sus diferentes estantes ya se llenó, entonces ya tengo otra fila de libros enfrente de esa. Y así están todas las estanterías de la librera. Están dobles. Atrás hay libros y adelante hay libros. Hoy en la mañana estoy buscando dónde podía encontrar todos los libros de oración. Tengo muchos, solo encontré estos. El poder de la esposa. Fíjense, interesante, porque incluso casa con el tercer principio. ¿Cuál es el tercer principio? La oración es el más grande poder que el hombre tiene. ¿Sí? Y entonces este libro se llama El poder de la esposa que ora. El hermanito de este se llama El poder del esposo que ora. Este otro se llama Una esposa conforme al corazón de Dios. Y el hermanito de este se llama Un esposo conforme al corazón de Dios. Este se llama La oración que prevalece. Solo les traje 3. Hay otro que se llama La oración sin cesar. No es sin César. Que vale la pena orar con César o sin César. Con César cuando es de acuerdo. Sin César cuando es solitos. ¿Entendimos ya estos 3 principios sencillos? Es insustituible. No la sustituya por cansancio, no la sustituya por dormir más, no la sustituya porque hay frío, no la sustituya porque como fastidian los güiros y no tiene usted dónde orar, no la sustituya por nada. No hay nada que la debe sustituir. Por eso hay que buscar un lugar personal para orar. Hubo un amigo en la universidad cristiano, era cristiano, y estando en la universidad, él también sintió el llamado de servir al Señor y se fue al seminario, vino. Él me decía, yo no tengo un lugar donde orar en mi casa es tan pequeña, vos, que encontré el lugar perfecto. ¿Y dónde oras? Debajo de mi cama. ¿Cuántos de ustedes tienen un lugar especial para orar en su casa? Y debe ser un lugar que no lo distraiga. Por eso debe ser un lugar especial, un lugar secreto. Si usted me dice que es la cocina, hermano, y está ahí, y pasando, y batiendo huevos, haciendo las chilaquiles, eso no sirve, aunque está orando. Es la oficina, es mi oficina. De repente, sí, aló, ajá, espérate señor, espérate, un momentito. Y usted le pone sonido a su conversación con Dios. Un momentito, por favor, llamada entrante. Y usted contesta todas las llamadas entrantes del día y deja a Dios esperándolo ahí, lo deja ahí en espera. Y Dios empieza a escuchar los anuncios de Claro, de Tigo. Y Dios ahí. Me dejó ahí. Pero como es Dios y es paciente, nos espera. Entonces no hay nada que deba de sustituirla y nada que deba de distraerla. Nuestra oración debe de ser
como, hermanos, debe de ser como esa pastilla de medicina que algunos toman, que si no se la toman, se mueren. Y si no se mueren, se ponen graves. Debe ser mejor que eso. Por eso es que la oración es lo más poderoso que Dios nos ha dado. ¿Por qué decimos esto? Por lo que ya el Señor nos dijo. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, eso es, ora como si solo tú pudieras orar. Verso número 9, vosotros pues oraréis al Padre así: Padre nuestro que estás en los cielos. Establece entonces la oración una comunión con el Padre. Ya no vamos a hablar más de eso. Debemos de establecer una comunión con el Padre. A ver, para los que aquí somos casados, tal vez nos sucedió de otra manera, versus los jóvenes de hoy. Nosotros visitábamos a nuestra novia, hoy esposa, y nos pasábamos, al menos yo pasaba con Claudia, horas el día sábado. Yo establecí un modo de ver a Claudia. La miraba en el culto de martes si ella llegaba. Si no llegaba, yo ahí estaba. Yo no asistía porque ella llegara o no llegara. De hecho, yo llegué antes que ella. El día jueves también. Y si no llegaba, entonces habíamos establecido como novios vernos el día sábado, de 3 de la tarde a 6. Pero toda la vida nunca me despedí a las 6, con excepciones. Siempre me despedí 8 o 9 de la noche. Entonces, ¿cuántas horas pasaban? 6 horas. 6 horas platicando con Claudia los sábados. Y por supuesto que no solo platicando, de repente que un abrazo, que un beso, pero también leyendo libros. Me gustaba llevar libros con ella y leer juntos. No sé cuánto aprendió, vamos a hacer una prueba más tarde. Pero leíamos, orábamos, queríamos tener un matrimonio distinto, y entonces le oremos al Señor. Un día le pregunté: ¿tú quieres tener un matrimonio como el de tus papás? ¿Qué creen que me dijo él? Sí, pero diferente. Yo le dije: yo quiero tener un matrimonio como el de mis papás, en donde no cometan los mismos errores que yo ya me di cuenta que hicieron. Así que quiero que sea diferente. Eso nos ayudó a no repetir patrones, que aún así, cuando uno revisa en su matrimonio, uno a veces todavía los tiene. Porque entonces, ¿por qué creen ustedes que a veces mi esposa me dice: igual que tu papá? Y a veces así con deseo de venganza, pero venganza cristiana, ¿verdad? A veces también digo yo: ay, ponte casa atrás. Pero el punto es que es menos, porque establecimos principios de cuándo vernos y cuánto platicar. Y entonces la pregunta es: ¿cuánto platicamos? Mucho tiempo. Hoy todos ya no tienen ese tipo de relaciones de noviazgo. Hoy van al grano, van a la cama y luego al matrimonio. Punto. Pero los que están en otra situación, plan de a 1000 quetzales de teléfono, ¿ya? Porque como papá y mamá pagan, entonces telefonazo, y ahí están. Ya vieron a la novia 6 horas como yo o más, y se fueron a la casa y la vuelven a llamar. Y ya están acostados y están hablando. Y uno a veces llega y: ¿dormite ya? ¿Ya dormite ya? Y los patrones, ¿qué hacen? Se tapan con la chamarra y ahí están con las chamarras encima y con la lucecita y solo se oye: sí. Decime que me amas, te amo. Decime que no sé qué, sí. Decímelo otra vez. Sí, hombre, ya te lo digo. Mi amor, mi amor. Así se pasa. La muchachada de hoy así hace hoy. El punto es: ¿qué están haciendo? Teniendo una conversación, entablando una forma de comunión. ¿Cuánto hacemos nosotros con el Señor así? A ver, hermanos, ¿quién me podría decir a mí esta mañana: hermano, yo sí?
Yo sí he llegado a establecer una comunión con Dios de esa manera que parezco loco. Una vez me encontré un amigo pastor, estaba en una esquina. Pasamos, yo no lo vi. No sé si era Claudia, alguien que iba conmigo, más creo que era mi esposa. Me dice, ¿viste al hermano? Sí. Parece que está bolo. Entonces dije, no puede ser. Si yo sé quién es y qué hace dentro del reino de los cielos. Así que me regresé y me fui y empecé. Pongámosle un nombre. Joaquín, hermano Joaquín. Y hermano Joaquín. Ah, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Varón de Dios. Hermano, ¿está bien? Sí. ¿Qué está haciendo? Orando, puro chiflado, orando en una esquina, pero estaba orando. ¿Cuántos podríamos decir gloria a Dios? Gloria a Dios. Pero hay otros que en las esquinas, ¿qué están haciendo? ¡Oh! Pasa otro hermano y le hace. ¿Está bien, va? Está bien. No sé si me di a entender o quieren especificaciones, pero estamos viendo lo que no debemos, pues. Sí. Y si usted se encuentra en un negocio, alguien que le atiende bien, y si usted tiene problemas mentales, realmente no es que esté loco ni chiflado, pero tiene cuestiones de que lee cosas que no le conviene, usted piensa a entablar una conversación que no le va a llevar a un buen lugar. Pero con el Señor tenemos la garantía de que hablar con Él y de orar en Él, tenemos el hecho de que lo que pidamos, Él nos lo da. Y que si pedimos en secreto, Él nos recompensará en público. Y que si lo hacemos constantemente, y si tenemos una forma especial y peculiar de buscar al Señor y tener incluso hasta un lugar secreto. Salió por ahí una película que nunca la he visto, me llama la atención, he entendido de qué se trata, pero es el cuarto de guerra. La película El Cuarto de Guerra. Y entonces, ¿cuánto tiempo pasamos viendo El Cuarto de Guerra? ¡Ay, qué lindo y qué todo! Y entonces empezamos como a querer tomar la idea, pero luego de un par de días después de haber visto la película, se nos acaba la emoción, porque haber visto la película era un asunto de emoción. Queremos ver el último estreno cristiano, pero no aprendemos los principios que allí pueden haber. ¿Para qué habría que ver esa película? Para extraer los principios que tiene y ponerlos en práctica para nuestra vida. Por eso Pablo le dice a los corintios, habiendo empezado en el Espíritu, a los Gálatas, habiendo empezado en el Espíritu, ¿terminado en dónde? En la carne. Algunas veces los pastores hemos bromeado hemos tenido tiempos de oración, de ayuno, tiempos de buscar al Señor. De repente la casa o donde estamos, los anfitriones nos sirven al final un churrasco después de un tiempo de oración. Y entonces algunos dicen, ay hermanos, habiendo empezado en el Espíritu, hemos terminado en el churrasco. Pero qué rico, ¿eh? Pablo cuando le dice a los hermanos que terminaron mal, es porque realmente han perdido de vista los principios de la oración. Hay muchos más, y de hecho vamos a hablar de eso en los devocionales un poquito, o el próximo domingo vamos a establecer otro tiempo de principios en la oración. Hermanos, pongámonos de pie, por favor, y vamos a tomarnos un tiempo para orar y buscar en el Señor esta mañana. Tenemos que ser, yo no lo dudo, no dudo que seamos gente que ora, pero sí que seamos una iglesia que aproveche el principio más grande de poder. ¿Cuál? La oración. Amén. Si la oración es insustituible para mí, debe ser insustituible para la iglesia. Si la oración, hermanos, se pone como un elemento primordial, nadie hace caldo y lo terminó de cocinar
perfectamente, y cuando lo sirve no le echó sal ni a la verdura, ni al caldo, ni a la carne, y cuando usted lo sirve todos dicen, ¿y esto qué es? Sí, es caldo, pero no sabe bien. Entonces, ¿qué le dicen a usted? Pero ahí está la sal, échele, sazónenlo a su gusto. ¿Queda bien o no queda bien? No queda bien. Ustedes, las damas, saben que nunca se sazona una comida ya después de haberse hecho. Habrán excepciones y no las conozco o no recuerdo. Las ensaladas, por ejemplo. O la carne, la buena carne asada. Según los asados argentinos, ellos la sazonan con sal hasta que está en la parrilla. Nosotros hacemos todo lo contrario. Le echamos sal, chimichurri, le echamos ¿qué más? Ajo de sal, ajo del otro, y al final la carne sale como que es suela. El argentino pone la carne al asadero, que saque toda su sangre por encima, le da vuelta, le echa sal. Y yo he comido carne con argentinos que es insustituible. Excelente, buenísimo. La oración. 3 principios esta mañana. 3 principios. A ver, un principio aquí. Insustituible. La oración no puede ser sustituida por comida. Yo tengo deseos de orar, pero lo que hago es comer. Eso es engañarse. ¿Sí? Eso es estar enfermo. Es como los que tienen un problema con el nervio hipogloso. Tenemos los 10 nervios principales del cuerpo, conocidos como los 10 pares craneales. Hay uno de ellos que se llama el hipogloso. El hipogloso es el que nos hace tener saciedad o llenura en el cuerpo. Ese nervio depende de que usted se sienta saciado al comer o se sienta insaciado. Cuando la gente ya tiene problemas con el hipogloso, entonces come demasiado, come, ¿verdad? Pero cuando el hipogloso está al revés y entonces ya no comen, pero entonces tienen el problema de que se sienten demasiado llenos, entonces empiezan a regurgitar y se van al revés. Entonces terminan con problemas de hasta de el síndrome de unos padecen del síndrome de Kwashiorkor o el de caquexia, ¿va? Demasiados gordos, pero inflados a puro maíz. Y creyente, hermanos amados, debemos de estar robustos, y no estoy hablando de lo físico. Porque diga el débil, Fuerte soy. diga el débil. Así que no me diga que cuando está cansado no puede orar porque está cansado. Es cuando está cansado, es cuando más debe de orar. Amén. Viajamos a la capital esta semana, un viaje largo, y me acordé de tantos viajes que yo he hecho en mi vida, en donde fui y vine el mismo día para ir a predicar a un lugar, y llegué cansado y lo que tenía era deseos de dormir, pero empecé a predicar y Dios me dio de su fuerza. Y hubo veces que cuando regresé tenía que regresar para predicar y venía cansado, pero cuando empecé a predicar y empecé a orar, el Señor me dio de su fuerza. 3 principios. La oración no tiene sustituto. No confunda la oración con la alabanza. Yo me he dado cuenta entre nosotros, y voy a decir esto como una cuestión de enseñanza, no es señalamiento, como enseñanza. Estamos cantando y otros están orando. Y cuando estamos orando, otros empiezan a cantar. Cuando decimos vamos a ofrendar, todos se arrepienten. O sea, seguimos haciendo las cosas al revés. La oración no tiene sustituto, hermanos. Ni por nuestra casaca, ni capacidad, ni inteligencia, que queramos decirle al Señor, escúchame, mírame, no. ¿Se recuerdan ustedes del caso de aquel hombre
que entró al templo para orar y ahí había un publicano también orando con él. El publicano decía: Señor, te doy gracias. El fariseo, ¿qué era fariseo o publicano? Fariseo. El fariseo, ¿qué decía? Señor, te doy gracias por ser judío. Porque los judíos así decían, los hombres daban gracias por ser judíos y decían: te doy gracias por no ser mujer. Y te doy gracias por no ser gentil. Porque la mujer era un asunto de desprecio y el gentil era un cerdo. Así que te doy gracias por no ser un cerdo, te doy gracias por no ser una mujer, te doy gracias por ser un judío. Y oro 3 veces a la semana, ayuno tantas veces, y ofrendo, y diezmo, y hoy podríamos decir, y soy parte de la alabanza, soy parte del servicio de la iglesia, y Señor. Y el otro estaba en el extremo del altar, allí en el lugar de la oración, y ¿qué estaba diciendo? Señor, ¿qué decía? Sé propicio a mi pecado. Y posiblemente, como en el pasado nos enseñaron, se golpeaba el pecho. Y de hecho la versión antigua dice eso. Y golpeándose y humillándose a sí mismo decía: sé propicio a mi pecado. Señor, yo lo único que sé es que soy pecador. Perdóname, me arrepiento, perdóname. Y el otro decía: Señor, ¿te das cuenta? Yo no soy como ese. El que salió justificado primero fue, y Jesús pregunta: ¿a quién oyó Dios primero? ¿Al que se echó tanta salsa encima o aquel que se arrepintió? Entonces pregunta el Señor: ¿quién salió justificado primero? Y le dijeron: aquel que reconoció su pecado. Hermanos, no experimentaremos el poder de nuestras oraciones. No experimentaremos el poder de nuestras oraciones si nosotros también no dejamos el pecado. Porque el pecado sí detiene la oración del justo. Y aunque la oración del justo puede mucho y es eficaz, lo único que la va a detener es pecado. Por eso es que aún nuestra relación con nuestra esposa, ¿sí?, yo no voy a pretender orar a Dios y que se abra el cielo y que caiga agua y que se cierre por 3 años como hizo el profeta Elías si estoy mal con mi mujer. O que hoy venga alguien y diga: hermano, yo sé que Dios a usted lo usa en sanidades, ore por mí, oro y no pasó nada. Tanto el enfermo como yo podríamos quedar frustrados, pero el Espíritu Santo podría decirme: hoy no sanó Él por los dones que te he dado a ti, porque estás en pecado. Y uno no considera eso como importante. Es sumamente importante. No tiene sustituto. Segundo, orar como si solo tú, Quique, puedes orar. Ya voy a poner el ejemplo de Enrique, ¿verdad? Ya no es para que Enrique diga: mamá, ora por mí, por favor, ora. Y todos los días, ora por mí, ora por mí. Quique, ¿cuándo vas a orar por ti mismo? Juan, ¿cuándo vas a orar? Giovanni, madre, solo por decir nombres, ¿verdad? Tenemos que aprender a orar por sí mismos, como si solo nosotros pudiéramos. ¿Sí? Haz que yo voy a orar, pero voy a pedir que ore por mí tal vez. Tercero, la oración es el poder más grande o el poder más fuerte que Dios nos ha dado. ¿Por qué dijimos esto? Porque el Señor termina diciendo: qué poderoso es que por la oración, de la cual dice: y cuando vayáis y habléis con el Padre, digan: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino en los cielos, hágase tu voluntad, el pan nuestro de cada día, dándolo hoy, perdón todas nuestras ofensas, como también perdonamos a nuestros deudores, y no permitas que caigamos en tentación, mas líbranos del mal. ¿Y qué más sigue diciendo? Porque tuyo es el poder. Quiere decir que el poder no lo tenemos nosotros porque oremos, pero Él nos lo dará, como Jesús reconoció que el que tenía el poder era su Padre, pero se lo había entregado a Él, porque de lo contrario no hubiéramos visto que Jesús hubiera hecho tantos milagros como
como la Biblia misma registra. Alguien podría decir que convierta agua en vino. Bueno, está bien. Truco. Algún químico echó y cambió y toda la cosa. No. Agua convertida en vino. Pero entonces sería truco que chantajeó a Marta y a María y enterraron a Lázaro por 4 días para que después saliera brincando diciendo que estaba resucitado. ¿O fue el poder de Dios en él? Vamos a ver algo que con esto voy a terminar. ¿Sabían ustedes que Jesús, cuando oró, Dios no le respondió de inmediato, el Padre? Y aunque Él en otras porciones de la Biblia dice, porque sé que tú me escuchas, te pido. Y alzando sus ojos al cielo y alzando sus manos, bendijo el pan y los peces y Dios los multiplicó. Les dejo esta inquietud. Y por tercera vez oró el Señor al Padre. Y cuando oró por tercera vez, el Padre le respondió. Quiere decir que no siempre cuando oramos la primera, Dios responde. Porque aún a su Hijo lo hizo esperar en cierta ocasión, que la vamos a ver la próxima semana, en donde 3 veces oró el Señor. Y por tercera vez. Así que quitémonos ya ese mal de que queremos que Dios responda así. Al chasquido de nuestros dedos, Dios tiene que responder. Porque en primer lugar, entendamos, es un asunto entre Dios y yo, como si solo yo pudiera orar, y que no tiene sustituto. Pero que la gran bendición de todo esto es que tiene poder. La oración tiene poder. Amén. Tiene poder. Vamos a pedirle que levante sus manos y que clame ahora al Señor cualquier cosa que necesita. Vamos a empezar por cosas que necesitemos. Yo diría que algo que necesitamos es que el Espíritu Santo nos ayude a orar siempre. Él es el que nos ayuda en nuestras debilidades. Y si usted y yo hemos sido débiles al ser gente de poca oración, o de orar, pero no somos personas que somos fuertes en la oración, que hoy podamos salir de este lugar convencidos que mi oración no tiene sustituto, que mi oración es única y que debo de orar como si solo yo supiera orar con el Padre y que tiene poder. Señor, la oración tiene poder. El pastor Charles Stanley dice que la oración más poderosa es aquella cuando estamos de rodillas delante del Señor. Puede ser que usted esté de rodillas, o puede ser que usted esté sentado, o puede ser que esté acostado, o que esté postrado. Pero lo que sí es cierto es que la oración tiene poder. Señor, en el nombre de Jesús, oramos esta mañana pidiéndote a ti, en el nombre de Jesús, que hagas tu obra, la obra perfecta en nuestra vida para practicar estos principios, Señor, que establece tu palabra en este pasaje que hemos leído. Cuando ores al Padre, ora así, en secreto, en privado, para esperar en público la recompensa que Dios tenga para nuestra vida. Señor, queremos ser una iglesia que camine en el poder de la oración. Ahora voy a pedirles, hermanos amados, que con otra persona clamemos juntos. Ponga su mano, tome a alguien allí y alcemos nuestra voz esta mañana pidiendo al Señor por su gracia, por su misericordia y para que nos ayude con la oración individual. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús.